Y busque el texto de la predicación de esta mañana. Continuamos con nuestra serie sobre Primera de Juan. Y quiero invitarles a buscar el texto que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, desde el verso 4 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 10. Si tiene el texto, siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. El título de este sermón es El pecado, los hijos de Dios y los hijos del diablo. El pecado, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quiero rogarles, hermanos, a que podamos inclinar nuestros rostros y rogar al Señor la iluminación de su Santo Espíritu, para que su palabra, por su Espíritu Santo, sea aplicada a nuestros corazones y podamos bendecir al Señor y regocijarnos en Cristo nuestro Salvador. Oremos. Padre Santo, se seca la hierba, se marchita la flor, mas tu palabra, Señor, permanecerá para siempre. Señor, a lo largo de la historia de la humanidad, que es la historia redentora, que es tu historia, has sostenido a tu pueblo por tu palabra y nos seguirá sosteniendo a nosotros, Señor. Sin embargo, reconocemos, Padre, que en nuestra naturaleza pecaminosa hay resistencia a tu palabra. Y por eso, amado Señor, te rogamos que inclines nuestros corazones hacia ti, hacia tu palabra. Te rogamos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Alúmbranos, Señor. Alúmbranos, Padre, para ver la oscuridad, locura, gravedad del pecado. Porque así solamente entonces podremos clamar: sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Perdónanos, restáuranos, límpianos. Padre, como iglesia necesitamos que nos des una convicción más profunda, más sentida, más aguda de la malignidad de nuestro pecado. Porque en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Y tú nos has llamado y nos has redimido con la sangre de tu Hijo. Señor, y si somos tus hijos, entonces que podamos oír tu voz, Señor. Si somos tus ovejas, Señor, entonces aliméntanos. Si somos tu pueblo, Señor, entonces danos luz, no nos dejes morir en tinieblas. Entonces, si somos tu pueblo, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu ley. Padre, que ninguno de los presentes regrese a su hogar sin ser ministrado por ti, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Señor, si tú no das tu bendición, si tú no ministras tu palabra, no habrá, Señor, vida. Y yo no puedo dar vida a tu pueblo. Soy un pecador más que necesita también, Señor, desesperadamente de ti. Por eso, Padre bendito, por medio de tu Santo Espíritu, condúcenos a Jesús. En el nombre de tu Santo Hijo. Amén. Permítanme citarles un párrafo del libro Iglesia Centrada del pastor presbiteriano Timothy Keller. Un pastor, autor de muchos libros, muy citado en lo que es el crecimiento, muy citado en lo que es el crecimiento de iglesias urbanas. En este libro, Iglesia Centrada, en la página 208, él dice lo siguiente: cuando comencé mi ministerio en Manhattan, encontré una alergia cultural al concepto cristiano del pecado. Sin embargo, descubrí que lograba una mayor influencia con la gente cuando me volví a la extensa enseñanza sobre la idolatría en la Biblia. El pecado, expliqué, es edificar el significado de tu vida sobre cualquier cosa, incluso algo muy bueno, por encima de Dios. Cualquier otra cosa sobre la que construyamos nuestra vida moverá nuestras pasiones y decisiones y terminará por esclavizarnos. Una simple lectura a esto nos podría motivar a decir, amén, así es. Pero si ponemos profundamente nuestra atención en cómo este autor define el pecado, nosotros podemos decir, cuidado. Porque este hombre, cuando comienza su ministerio, él dice, la cultura que rodea a la iglesia no quiere identificar al pecado como rebelión. Por lo tanto, voy a redefinir el concepto de pecado para que la cultura acepte el mensaje del Evangelio. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que si redefinimos o minimizamos lo que es el pecado, necesariamente vamos a tener que redefinir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él salva a pecadores rebeldes. Él salva y perdona a aquellos que se han rebelado contra su ley. En nuestra cultura posmoderna, donde todos desean la automejora, la redefinición del pecado como falta de desarrollo humano es bien recibida. Si yo les digo a ustedes, el pecado es simplemente la falta de éxito, y ven al Evangelio porque el Evangelio promete hacer de ti una mejor persona. ¡Wow! ¿Quién no quiere eso?
En nuestra cultura posmoderna, donde todos están buscando ser mejores personas, la autorrealización, el pecado definido como falta de desarrollo humano es bienvenido. Pero es rechazado ¿cuándo? Cuando el pecado se proclama como una rebelión contra Dios. El pecado, el concepto del pecado cristiano es rechazado por nuestra cultura cuando se define como rebelión contra Dios. Para nuestra cultura, la relación ilícita entre un hombre y un hombre es definida como amor, pero la Biblia la define como pecado y rebelión contra la ley de Dios. Y si nosotros decimos que es pecado y rebelión contra la ley de Dios, ¿quiénes son los faltos de amor según nuestra cultura? Nosotros. Queridos hermanos, si definimos el pecado como un obstáculo de la autorrealización y no como una rebelión contra Dios, entonces la obra redentora de Cristo carece de sentido. Si yo redefino el pecado como falta de éxito, si yo redefino el pecado como obstáculo para mi autorrealización, entonces la obra de Cristo carece de sentido, porque nunca presentaré la obra de Cristo como el rescate, la redención para aquellos que se han rebelado contra la ley de Dios. Cuando redefinimos el pecado como falta de éxito, cuando redefinimos el pecado como falta de tus capacidades, cuando redefinimos el pecado como ausencia de desarrollo humano, la obra de Cristo no tiene ningún sentido. Y comenzamos a predicar otro Cristo. Ponga atención en esto. Si yo redefino el pecado como ausencia de mi autodesarrollo, entonces Cristo puede ser mi amigo. Cristo puede ser mi guía. Cristo puede ser mi maestro, pero jamás Jesucristo será mi Salvador y mi Señor. Cristo puede ser todo eso. Puede ser tu amigo, puede ser tu guía, puede ser tu maestro que te ayuda a automejorar. Tu maestro que te ayuda a sacar todo el potencial que hay en ti. Pero jamás Jesús será tu Señor y tu Salvador. Porque para ti el pecado es simplemente ¿qué? Falta de desarrollo, pero no una rebelión contra Dios. ¿Va comprendiendo esto? ¿Va comprendiendo la necesidad urgente que tiene la iglesia de tener un entendimiento profundo, bíblico, con respecto a la naturaleza del pecado? Porque de otro modo no comprenderemos quién es Cristo, cuál es su obra. Juan nos dice, ¿para qué apareció Cristo? Él apareció para quitar nuestros pecados. Pero si yo veo el pecado simplemente como falta de éxito o falta de desarrollo humano, Cristo es simplemente un gurú. Cristo es simplemente un maestro. Cristo es simplemente alguien que te enseña a ser mejor, pero no es un Señor, no es un Salvador. Y cuando la iglesia cae en esta dinámica, Jesús es enseñado como un medio para buscar, escuche bien, una mejor versión de ti mismo. Cuando el concepto del pecado es redefinido como falta de éxito, falta de desarrollo, y no se presenta como rebelión contra Dios, entonces Jesús es predicado como el medio para que tú seas una mejor persona. No sé si ustedes recuerdan este mensaje, pero antiguamente se decía, ven a Jesús y serás un mejor esposo. Ven a Jesús y serás una mejor esposa. Ven a Jesús y serás un mejor trabajador. Ven a Jesús y serás un mejor joven. Ven a Jesús y tendrás un futuro hermoso. Pero, queridos hermanos, ese no es el mensaje del Evangelio. Si presentamos a Jesús como el único medio para tu automejora, entonces Jesús no es Señor, no es Salvador y estamos predicando otro evangelio.
Si predicamos otro evangelio, ese evangelio no tiene poder para salvarnos, no tiene poder para santificarnos, no tiene poder para darnos vida, no tiene poder para hacernos odiar el pecado. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? El evangelio te dice: ven a Cristo y podrás cumplir todos tus sueños. Ven a Cristo y podrás tener una mejor versión de quien tú eres. Un Jorge 2.0, un Néstor 2.0, un Cristian 2.0 mejorado. No, hermanos. El mensaje del bendito evangelio de Jesús nos dice: ven a Jesús y muere. El mensaje del bendito evangelio nos dice: toma tu cruz y sígueme. El mensaje del bendito evangelio nos dice: pierde tu vida por Cristo y encuentra tu vida en Cristo. Ese es el verdadero evangelio. No es la automejora humana. Cuando se redefine el pecado, la iglesia también comenzará a predicar el pecado como baja autoestima. Entonces, si el pecado se redefine como baja autoestima, entonces la iglesia, ¿qué va a hacer? Vamos a tener coaching motivacional en el púlpito y no predicación del evangelio. Los predicadores se esforzarán, ¿por qué? Yo tengo que motivar a la iglesia. Entonces, ¿cómo voy a predicar un sermón que dice el pecado, los hijos de Dios y los hijos del diablo? Eso va a deprimir a la hermandad. Mejor voy a predicar descubriendo al gigante que está en ti, desatando todo tu potencial para la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo el sermón! Pero esos sermones, esa predicación, está mandando gente al infierno. Eso es veneno para tu alma. Eso es veneno para tu alma. Esa es maldad pura, presentada como bondad. Si el pecado se trata como baja autoestima, entonces la iglesia va a evitar, ¿qué cosa? La iglesia va a evitar el mensaje del arrepentimiento y la fe. Si el pecado se presenta como baja autoestima, entonces la iglesia también evitará los sermones o la predicación de la mortificación del pecado, porque ya no hay pecado que mortificar. La iglesia también evitará los mensajes de la santificación cuando el pecado se presenta como baja autoestima. Entonces, amados hermanos, como iglesia, ¿qué nos puede ayudar? ¿Qué necesitamos? Necesitamos siempre que desde este púlpito se nos enseñe profundamente y bíblicamente qué es el pecado. Y se nos llame a mortificar el pecado. Y se nos llame a odiar el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esto? Queridos hermanos, porque nunca gustaremos la dulzura de Cristo si no comprendemos cuán amargo es el pecado. Si como iglesia redefinimos el pecado, lo minimizamos o lo presentamos en términos humanos, nunca contemplarás la gloria de un Salvador poderoso. ¿Por qué? Porque no comprenderás cuán horrible, cuán amargo es tu pecado. ¿Qué hace Juan en este pasaje? Para Juan, la comprensión, escuche bien por favor, para Juan la comprensión y la convicción de qué es el pecado y quién es Cristo marca la diferencia. ¿Entre quién? Entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Voy a repetir esto. Para Juan, la comprensión y la convicción de qué es el pecado, de quién es Cristo, marca la diferencia
entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quiénes luchan contra el pecado? ¿Quiénes odian el pecado? ¿Quiénes lloran por su pecado? Bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? ¿Quiénes son los que se afligen? ¿Quiénes son los que dicen miserable de mí? No son los hijos del diablo, son los hijos de Dios, que comprenden qué es el pecado, que luchan contra el pecado, que tienen una convicción profunda de qué es el pecado. Entonces me gustaría hacer dos preguntas acá para que puedan seguir en este sermón. Número uno, ¿cuál es tu visión sobre el pecado? ¿Cuál es tu visión sobre el pecado? Número dos, ¿cuál es tu visión sobre Cristo? ¿Cuál es tu visión sobre el pecado? ¿Cuál es tu visión sobre Jesucristo? Y Juan va a responder estas dos preguntas y nos va a dar sus implicaciones de forma muy clara para que ninguno de nosotros tenga dudas. Atendamos la primera pregunta. ¿Qué es el pecado? Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? El Nuevo Testamento, queridos hermanos, el Nuevo Testamento usa 4 palabras que expresan vívidamente lo que es el pecado. La primera palabra es amartía en el griego, que significa básicamente no dar en el blanco, o perder el principio o el objetivo para el cual tú fuiste creado. ¿Para qué fuimos creados? Para conocer a Dios, ¿cierto? Gozar de Él para siempre, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero ¿qué hace el pecado? El pecado nos aparta de ese fin principal. Eso se define como amartía, ¿ya? No dar en el blanco, no alcanzar el objetivo. La segunda palabra es adikia, que se traduce como se traduce como iniquidad, adikia, iniquidad o injusticia, que básicamente es vivir de una manera que no se conforma a la ley de Dios, que no es recta. La tercera palabra es paraptoma, que significa básicamente transgresión, transgredir, ir más allá de lo establecido por Dios, salirnos del camino. Pero ¿qué palabra usa Juan aquí? Juan usa la palabra anomia. Juan usa la palabra anomia, que se traduce como anarquía, rebelión. Esa palabra usa Juan para describir el pecado. ¿Qué es tu pecado? ¿Tu pecado es un simple error? ¿Tu pecado es una falta de desarrollo personal? ¿Tu pecado es baja autoestima? ¿Tu pecado es simplemente un ídolo que hay en tu corazón? ¿Qué es tu pecado, amado hermano? Yo te pido por favor, por el nombre del Señor, por amor del nombre del Señor, que puedas examinarte. ¿Qué es tu pecado? Tu pecado es anarquía. Tu pecado es rebelión. Tu pecado es rebelión contra un rey. Tu pecado es anarquía. El pecado no es solo transgresión de la ley, también es falta de conformidad con la ley de Dios, como enseña la pregunta número 14 de nuestro catecismo menor. El pecado es transgresión de la ley de Dios y falta de conformidad con la ley de Dios. El pecado no solamente es transgredir la ley de Dios, no solamente es no conformarse con la ley de Dios, el pecado es rechazar al legislador, es rechazar al dador de la ley. Es decir, al dador de la ley, no quiero tus mandamientos. Aunque tu ley es bien para mí, yo no quiero eso para mi vida, no me sujeto. Y es más, voy a levantar mi propia ley.
Hermanos, tan horrible, escuche por favor, tan horrible es esta anomia, tan horrible es esta rebelión, que Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nos dice que la característica del anticristo, ¿cuál es? El hombre de pecado sin ley. El hombre de pecado sin ley, que se opone a todo lo que es de Dios. Medita por favor en eso. ¿Cuál es la línea que sigue tu pecado? ¿Cuál es la línea que sigue tu pecado? Anomia, rebelión, tan horrible, tan descarado, tan desvergonzado como la mismísima naturaleza ¿de quién? Del anticristo. El pecado, amados hermanos, es el deseo de establecer mi voluntad por sobre la voluntad de Dios, por sobre su ley. El pecado va más allá de la ley de Dios y el pecado hace lo que Dios prohíbe, deja de hacer lo que Dios manda. El pecado hace que despreciemos la ley de Dios y el pecado hace que seamos indiferentes a Dios. El pecado no es creación, el pecado no es algo que está flotando en el aire. El pecado no es una contaminación que venía de afuera y se nos introdujo. El pecado es una disposición moral a rebelarse contra Dios. Es una disposición activa a rebelarse contra todo lo que es Dios. Y esta disposición moral, este deseo, más bien dicho también inmoral, contra la ley de Dios, hace que hombres, mujeres y niños, ¿qué? Maten, codicien, mientan, idolatren, abusen, odien, menosprecien, roben, sean infieles, egoístas, desobedientes a sus padres, iracundos, altivos, lujuriosos, maldicientes. Esa disposición moral produce toda esa clase de pecados. Tu mal humor, tu mal genio, tu mal carácter, tu ira descontrolada, esa disposición moral a rebelarte contra la ley de Dios. Cuando Dios te dice ama a tu prójimo y tú lo odias. Cuando Dios dice guarda mi día de reposo y tú prefieres quedarte en tu casa buscando descanso en ti mismo. Es una disposición moral que está en nosotros para rebelarnos contra Dios. Entonces, amados hermanos, no podemos minimizar el pecado, no lo podemos minimizar. No podemos tampoco redefinir el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado aún habita en el mejor de los santos. El pecado aún habita en el mejor de los santos y todos nosotros estamos luchando contra el pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos llame a su presencia o hasta cuando nos encontremos con la venida del Señor y seamos glorificados para no pecar nunca más. Pero todos estamos luchando. Aún el mejor de los santos, como el apóstol Pablo, debe luchar contra el pecado. Recuerde Romanos capítulo 7, versículo 18, donde el apóstol Pablo dice, sé que en mí, esto lo dice Pablo, sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. ¿Mora el bien en nosotros? ¿En nuestra naturaleza pecaminosa? No. Pero hemos recibido otra naturaleza. Hemos recibido la vida de Dios. Y la vida de Dios se manifiesta en nuestra vida.
Y por esa vida de Dios deseamos a Dios, deseamos la ley de Dios, deseamos hacer el bien, porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Pero también luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa. En el mismo capítulo 7, el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando Pablo dijo eso, yo les pregunto a ustedes, se abrió el cielo, bajó un ángel y le dijo: Pablo, no seas tan duro contigo mismo. No sucedió eso. No sucedió eso. Entonces, ¿por qué los predicadores y por qué la iglesia cura con liviandad la herida del pecado, predicando una gracia mal aplicada? Eso es lo que han hecho muchos predicadores. Han apagado la convicción del pecado, predicando una gracia mal entendida. Cuando Pedro le dijo a Jesús: apártate de mí, que soy pecador, ¿qué le dijo Jesús? Pedro, por favor, no seas tan severo. Pedro, no te trates tan mal. No. Jesús le dijo: yo he venido para hacer de ti un pescador de hombres. Cuando el ciego Bartimeo dijo: hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús detuvo su andar para escuchar el clamor de ese miserable pecador. Pero se reconoció como uno que necesitaba misericordia. Si redefinimos el pecado, vamos a tener a otro Cristo. No olvide eso, hermanos. Ahora que hemos comprendido qué es el pecado, miremos por favor el versículo 8 y veamos la conexión que hace Juan ahí. Note la conexión que Juan hace sobre el pecado. ¿Qué dice Juan en el versículo 8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuál es la conexión que hace Juan ahí? Juan nos dice que el pecado tiene su origen o su primera manifestación ¿en quién? En Satanás. Y lo que se mencionaba como comentario en la lectura bíblica esta mañana, Jesús le dice a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque tienen los mismos deseos. Porque Satanás mata, miente y roba desde el principio. Y el pecado es la manifestación también de esos mismos deseos. El pecado como disposición moral se manifestó con Lucifer, el ángel de luz. El pecado como disposición moral. Recuerde que el pecado no es creación. El pecado es una disposición moral a rebelarse contra Dios. Y esa disposición moral se manifestó con Lucifer, el ángel de luz que eligió las tinieblas. El ángel de luz que eligió las tinieblas. Y el pecado entró al mundo ¿por quién? Por Adán. El pecado entró al mundo por Adán cuando eligió ¿qué cosa? Eligió creer las palabras de Satanás. El pecado entró al mundo cuando Adán eligió creer las palabras de Satanás, las mentiras que le había dicho a su mujer Eva. Pero recuerden que Adán había recibido la revelación de Dios y libremente eligió someterse ¿a quién? A las palabras del diablo. Piensa un poco, cada vez que tú pecas, cada vez que yo peco, cada vez que pecamos, ¿qué hacemos? Rechazo las dulces palabras de mi maestro.
de mi Salvador, Jesús. Y le digo a Satanás, prefiero tu palabra. Creo tus mentiras. Las palabras que son verdad y vida del Señor Jesucristo, cuando pecamos, no significan nada. Porque preferimos las mentiras del demonio. Porque preferimos las mentiras de nuestro propio corazón. El pecado entró entonces al mundo por medio de Adán cuando eligió las palabras de la criatura antes que las palabras ¿de quién? Del Creador. Eligió las palabras de la serpiente antigua en lugar de someterse a la palabra ley de Dios. Jesús en Juan capítulo 8 nos dice que en el mismísimo huerto, ¿qué hizo Satanás? Mintió y asesinó. Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6 nos dice que la autoexaltación de Satanás fue su ruina. Porque 1 Timoteo 3 versículo 6 se nos dice respecto a un candidato al diaconado, se nos dice, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. No sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Buscar su autoexaltación. ¿Te das cuenta, amado hermano, cómo el Evangelio va en contra de esa mentira demoníaca? ¿Te das cuenta cómo el Evangelio te trae luz? Cada vez que tú buscas tu propio camino, cada vez que tú buscas tu autoexaltación, estás siguiendo el camino ¿de quién? El camino de Satanás. ¿Y cuál fue el camino de Cristo? Se humilló, 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 se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. El Creador a ser encerrado por 3 días en la tierra. Se humilló, se humilló, se humilló. Cada vez que pecas, cada vez que yo peco, estoy buscando ¿qué? Mi gloria, mi autoexaltación, mi voluntad, mis deseos, mis planes, rebelándome contra la ley de Dios. ¿Quieres ver cuán horribles son los efectos del pecado? ¿Quieres ver cuán horribles son los efectos del pecado? Solamente para que recuerden lo que sucedió ahí en el desierto, en Mateo capítulo 4. Ahí puedes ver los efectos horribles del pecado. Ahí puedes ver los efectos horribles del pecado en la naturaleza misma de Satanás. ¿Por qué? Encontramos a Satanás que le dice a Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos amados, ahí, en ese momento, tú tienes una descripción gráfica de la locura del pecado, de lo irracional que es el pecado, de lo horrible que es el pecado. ¿Por qué? Porque una criatura le está exigiendo al Creador adoración. No sé si comprende eso, hermano. No sé si lo comprendes, pero yo quiero que lo comprendas. Y ruego al Espíritu Santo que nos dé convicción, porque cada vez que nosotros pecamos, nos rebelamos de esa forma. Cada vez que pecamos, le estamos diciendo al Creador, sométete a mis designios. Sométete a mis deseos. Le decimos al Creador, haz mi voluntad. Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Puedes ver lo horrible del pecado? Una criatura
pidiendo adoración. Yo te pregunto en esta mañana, delante del Dios Santo, ¿cuántas veces tú has hecho esto? ¿Cuántas veces le ha dicho a Dios, sométete a mí? Si tú no me das esto, yo no te voy a servir. Si estas cosas no suceden, yo no voy a seguir tu camino. Si estas cosas no suceden en mi vida, yo no voy a tomar tu cruz. Sométete a mí. Debes arrepentirte. Debemos arrepentirnos. ¿Puedes ver la locura del pecado, la malignidad del pecado? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes apreciar? Puedes ver que Satanás trabaja día y noche sin descanso para incitar también al pecado. Nadie puede acusar a Satanás de flojo. Nadie puede acusar a Satanás de perezoso. ¿Por qué? Porque Satanás lanza dardos de fuego ¿contra quiénes? Contra el pueblo de Dios. Satanás lanza dardos de fuego contra el pueblo de Dios. Satanás es el tentador. Satanás está lleno de artimañas, lleno de estrategias. ¿Para qué? Para hacer que tú peques, olvides y menosprecies la palabra de Dios. Ahora mismo incluso está trayendo distracción a tu mente y a tu corazón para que no escuches el evangelio de la gloria de Cristo. Satanás busca a quien devorar. Está buscando. Siempre está buscando a quien devorar. Siempre está buscando a quien matar, a quien robarle y a quien destruir. En el libro de Job tenemos una descripción también de Satanás como ¿quién? Como el acusador. El acusador. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice que incitó a David a pecar con un censo que Dios no había ordenado. Satanás ciega el corazón de los hombres y de las mujeres. ¿Para qué? Según 2 de Corintios capítulo 4. Ciega para que no vean la gloria del evangelio. Trabaja día y noche para eso. Satanás oprime y se opone al evangelio. ¿Qué hizo Satanás con Judas? ¿Qué es lo que hizo con Judas? Puso en su corazón el plan para traicionar a Jesús. Y por cierto que Judas también se perdió por su propio pecado. ¿Por qué? Porque Judas nunca consideró al Señor Jesucristo como Salvador de los pecadores. Siempre Judas estuvo mirando a Jesús como un hombre político, como alguien de quien sacar provecho, pero nunca, jamás le miró como aquel que salva, libra y perdona los pecados. No te pierdas en esto, hermanos. Judas siguió a Jesús como un maestro, como un guía, por 3 años y medio. Y después, cuando vio que Jesús no tenía nada que darle, lo vendió, lo traicionó. Eso hará tu naturaleza pecaminosa. ¿Qué hizo Satanás con Ananías y Zafira? ¿Alguien lo recuerda? Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira. ¿Para qué? Para que buscaran la vanagloria. Llenó el corazón con mentiras para que buscaran la vanagloria. Y murieron. Entonces, por muy inofensivo que se vea el pecado siempre conduce en la misma dirección. ¿Cuál? Rebelión y transgresión contra la ley de Dios.
por muy inofensivo que se vea tu pecado, el pecado siempre conduce por el camino del diablo. ¿Cuál es el camino del diablo? Más y más y más y más rebelión. Entonces, amado hermano, seguir tu orgullo, seguir tu hipocresía, seguir tu mal genio, seguir tu impureza, seguir tu falsedad, es seguir rebelándonos contra la ley de Dios. Seguir en el orgullo, seguir en la lujuria, seguir en la falsedad, es seguir rebelándonos contra Dios y seguir en el camino del diablo. ¿Por qué? Porque Juan nos dice: quien practica el pecado es del diablo. Quien practica el pecado es del diablo. ¿Quieres seguir en tu orgullo? ¿Quieres seguir en tu lujuria? ¿Quieres seguir en tu mal comportamiento, en tu mal genio, en tu mal carácter, tus chismes, tus mentiras, tu hipocresía? Estás siguiendo el camino de Satanás. ¿Quieres seguir en tu apatía e indiferencia contra Dios? Es seguir el camino del diablo. Ahora que Juan ha descrito qué es el pecado, de dónde proviene el pecado, qué hace Satanás, mira lo que Juan dice en el versículo 5. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Qué declaración más sublime y gloriosa. ¿Quién es Cristo, amada iglesia? ¿Quién es Cristo? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Alabado sea Dios. Juan nos dice que si la característica de Satanás es el pecado, la característica de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? No peca. No peca. Y más aún, no es que no peque, apareció para quitar nuestros pecados. ¿Ves la gloria del Evangelio? No peca. Tú y yo pecamos, luchamos con el pecado, hay pecado en nosotros, seguiremos luchando con el pecado, pero tienes un Salvador que no peca. Y quita tus pecados. Juan capítulo 8. Jesús dijo ahí a los fariseos: ustedes me están acusando a mí de ser un hijo de fornicación. Yo tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Alguno de ustedes se puede poner en pie en esta mañana, levantar su mano y decir: oh sí, Jesús, yo recuerdo una vez cuando tú me fallaste? Ninguno. Usando el lenguaje juanino, podríamos decir que en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se ha encontrado hombre o criatura que pueda levantar una acusación de pecado. ¿Contra quién? Contra Jesús. No hay nadie. ¿Quién me redarguye de pecado? Tú puedes pararte en el living de tu casa y decirle a tu esposa, a tus hijos, a tu familia: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Juan, Pedro, Mateo vivieron con Jesús 3 años y medio.
Ellos tuvieron que confesar sus pecados. Ellos tuvieron que decirle: perdóname, Señor, ahora te reconozco que eres Dios, Dios mío y Señor mío. Perdóname, Señor, soy un hijo del trueno. Todos ellos tuvieron que reconocer sus pecados, pero no vieron maldad alguna en Jesús. Hermano, piensa en eso, por favor. En esos 3 años y medio, Jesús no pecó ni en palabra, ni en deseos, ni en actitudes. Jesús no sabe, no puede decir: oh, parece que me equivoqué en esto. Sin pecado. ¿Qué es lo que vieron sus discípulos? No vieron pecado alguno, pero ¿qué fue lo que vieron? Encontraron en Jesús bondad, verdad, justicia, amor, santidad, compasión, misericordia, cual nunca antes vieron perfectamente. Tanto así que llegaron a decir: el Santo de Dios caminó entre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es sin pecado. Recuerden lo que Jesús le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me estás llamando bueno? Solo hay uno bueno, Dios. ¿Consideras que yo soy Dios? Ese es el lenguaje que está usando Jesús ahí. Jesús es Dios. Jesús es el Dios encarnado. Jesús es el Dios encarnado que siempre ha sido sin pecado. Recuerden lo que Juan nos dijo respecto de Dios. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Tú puedes ver a Cristo y ¿qué vas a ver? Luz. Luz. Perfecta. Luz perfecta. El pecado, amados hermanos, es nuestro problema. El pecado es nuestro problema. El pecado son nuestras transgresiones, el pecado son nuestras rebeliones, pero no tenemos solución al pecado. En nosotros no está la solución al pecado. El pecado es nuestro problema y no tenemos solución al pecado. ¿Dónde está la solución al problema del pecado? Solo en el Dios que quita y perdona el pecado. Solo Dios tiene la solución contra el pecado. Qué paradoja más grande esto, pero qué gloria más grande. Que contra quien pecamos tiene el poder para quitar el pecado y librarnos de todas nuestras transgresiones. Dios tiene el poder para quitar el pecado. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué nos dice Juan? ¿Qué hizo Dios? Apareció para quitar nuestros pecados. ¿Por qué no hay pecado en Él? Apareció para quitar nuestros pecados porque no hay pecado en Él. Mira esta relación gloriosa. Solo aquel que no tiene pecado puede quitar el pecado. Apareció para quitar nuestros pecados. Y aquí Juan tiene en mente el mensaje de Juan el Bautista. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Apareció para quitar, dice Juan aquí, no solo el pecado, dice quitar tus pecados. Jesús ha quitado para siempre todas tus rebeliones. Jesús ha quitado para siempre todas tus transgresiones. Jesús ha quitado para siempre todos tus pecados. Todos. ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? Juan nos dice que Jesús, quien apareció para quitar el pecado, Él lo hizo. El Santo de los Santos, quien es luz pura, el Santo de los Santos, en quien no hay tiniebla ni sombra de variación, el Santo de los Santos,
usando las palabras del apóstol Pablo, al que no conoció pecado. Qué glorioso es esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conocía el pecado fue hecho pecado para quitar tus pecados para siempre. Entonces, amados hermanos, no podemos redefinir el pecado, no podemos minimizarlo. Jesús no lo hizo. No debemos hacerlo nosotros. Dios quitó nuestros pecados cargándolos sobre sí mismo. ¿Para qué? Para que vivamos para Él. ¿Qué ha hecho Jesús? Jesús, con su vida, su muerte en la cruz, no solamente quitó nuestros pecados, Jesús destruyó las obras del diablo. Jesús ha destruido las obras del diablo. Todos nuestros pecados fueron eliminados por la vida impecable de Jesús. Su muerte fue nuestra muerte. Su vida en la cruz dada por nosotros fue nuestra vida, es nuestra liberación. Su resurrección es nuestra gloria, su venida es nuestra esperanza gloriosa por la cual nos purificamos. El hombre no se salva por obras, ni mucho menos por minimizar el pecado. Somos unidos a Cristo, recibimos un nuevo corazón y así las obras del diablo son destruidas. ¿Cómo las obras son destruidas? Mira lo que hace Dios. Dios toma al peor de los pecadores, desfigurado por el pecado, lo limpia, lo transforma, lo renueva a la imagen de Jesucristo y las obras de Satanás son destruidas. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Satanás vino para matar, robar y destruir. ¿Para qué vino Cristo? Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Satanás promueve el pecado. ¿Qué promueve Jesús? La justicia. Satanás promueve la mentira. ¿Qué promueve Jesús? La verdad. Satanás se deleita en el orgullo. ¿Qué te dice Jesús? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Satanás dice, sigue tu camino. ¿Qué te dice Jesús? Sígueme. Sígueme. Se paró al lado de un publicano y le dijo, sígueme. Y la palabra de Dios dice que en ese momento ese hombre se paró, dejó todos sus negocios y le siguió. Y también Él se ha manifestado en nuestras vidas y nos ha dicho, sígueme. ¿Y qué nos ha hecho Jesús? Solo el bien. Solo el bien. Solo bondad. Solo misericordia. Nos ha dado una nueva vida, el perdón de nuestros pecados. Tú no lo buscabas, yo no lo buscaba, pero Él vino a nuestras vidas y con la misma voz que creó el universo nos dijo, sígueme. Y esa voz rompió nuestras cadenas de pecado, nos dio vida, nos dio luz. Y hoy le seguimos. Y así las obras de Satanás han sido destruidas. Te invito a mirar los últimos versículos de este sermón, versos 6, 7 y 9. Los hijos de Dios y el pecado. Ahora que sabemos lo que es el pecado y quién es Cristo y por qué vino, Juan nos llama a no dejarse engañar por el pecado. Atención con el versículo 7. Hijitos,
Hijitos, nadie os engañe, nadie les engañe. Juan está advirtiendo aquí contra los maestros gnósticos. Juan está advirtiendo aquí contra los falsos creyentes que minimizan el pecado. Juan les dice, no se dejen engañar. Juan dice, no se dejen engañar por aquellos que dicen que el pecado no importa. ¿Por qué? Porque sí, el pecado importa, porque Jesús apareció para quitar los pecados. No podemos menospreciar la enseñanza o la doctrina del pecado, porque Jesús apareció para eso. Entonces, Juan nos dice ahora en el versículo 6, el que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no la ha visto ni la ha conocido. El que ha nacido de Dios no peca, versículo 9, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque él es nacido de Dios. Pero habíamos visto que Juan anteriormente nos había dicho que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Entonces, ¿Juan se está contradiciendo? Juan se está contradiciendo al decir, el que permanece en él no peca, pero antes había dicho, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Juan se contradice? No. Juan no se contradice. Pero, lamentablemente y tristemente, muchos han tomado estos versículos para enseñar la falsa doctrina de la perfección cristiana. Juan Wesley, Charles Finney y muchos otros más han enseñado que el cristiano puede llegar a una estatura espiritual donde ya no peca más. Simplemente déjeme recordarles la pregunta número 82 de nuestro catecismo menor. ¿Puede algún hombre guardar perfectamente los mandamientos de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Ningún mero hombre. Ningún mero hombre desde la caída puede en esta vida guardar perfectamente los mandamientos de Dios, mas diariamente los quebranta en pensamiento, en palabras y en hechos. Entonces, ¿cómo entendemos estos versículos? Donde se nos dice que el que permanece en él no peca. Permítame ofrecer la siguiente explicación. La NBI lo traduce de la siguiente manera. Todo el que permanece en él no practica. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Está hablando ahí en un tiempo continuo. Todo aquel que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Y fíjense que en el versículo 9 ocurre lo mismo. El que practica el pecado, tiempo presente continuo, está hablando de alguien que tiene como estilo de vida, ¿qué cosa? El pecado. Nadie puede decir, pastor, es que yo soy un cristiano y llevo 20 años luchando con el adulterio. No es cristiano. No eres un cristiano. No lo eres. ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene como estilo de vida el pecado. Si una persona tiene como estilo de vida el pecado, esa es una indicación de ¿qué? Que esa persona no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Entonces, amados míos, entendamos la advertencia de Juan. No se engañen. No se dejen engañar. La advertencia que nos da el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 21. No heredarán el reino de Dios. La advertencia que el apóstol Pablo nos da en 1 Corintios 6, versículo 9 al 10. Porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nadie que practique y que permanece el pecado puede decir que ha conocido a Dios y ha visto a Jesús.
Nadie que practica el pecado y que vive en un estilo de vida pecaminoso puede decir que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador. Porque Cristo, al darnos una nueva vida, nos da odio por el pecado. Es glorioso lo que dice Pablo en este 1 Corintios 6, porque habla de adúlteros, abominables, homicidas, ladrones, estafadores, habla de sodomitas, habla de hombres que se echan con varones, y más abajo Pablo dice, y esto erais muchos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido perdonados con la sangre del Señor Jesucristo. Hay perdón para todo pecado. Y Cristo puede lavar y transformar al pecador que ha sido más desfigurado por el pecado. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la característica de los hijos de Dios? La característica de los hijos de Dios es que no pecan. No. ¿Cuál es la característica de los hijos de Dios? Los hijos de Dios saben qué es el pecado. Los hijos de Dios saben quién es Cristo. Los hijos de Dios confiesan el pecado, se arrepienten del pecado, luchan contra el pecado. Los hijos de Dios mortifican el pecado. Para el Hijo de Dios, la justificación por la fe no es una licencia para pecar, sino el fundamento ¿para qué? Para luchar contra el pecado. No luchas contra el pecado para que Dios te reciba como hijo. Luchas contra el pecado porque eres el hijo amado de Dios. Porque lo odias tanto como Dios. Odias tu pecado, ¿por qué? Porque te aparta de la comunión con Dios. Odias tu pecado, ¿por qué? Como se lo enseñó en los sermones, porque te priva de contemplar la hermosura de Jehová. Por eso odias el pecado. Decir soy cristiano y no mortificar una lengua chismosa. Decir soy cristiano y no mortificar ojos lujuriosos. Decir soy cristiano y no mortificar un temperamento violento. Decir soy cristiano y no mortificar el resentimiento, el egoísmo, la codicia, es engañarnos a nosotros mismos. Y Juan nos dice, no os engañéis, hijitos. No os engañéis, hijitos. En las palabras de Pablo no hay término medio. O se es esclavo del pecado, o se es esclavo ¿de quién? De Cristo y su justicia. Pero no hay un término medio. El Hijo de Dios, cada vez que peca, ¿qué hace? Confiesa el pecado. El Hijo de Dios recibe perdón, limpieza y perseverancia para seguir a Cristo. El Hijo de Dios odia el pecado porque el pecado es simpatía por el diablo y menosprecio por las obras de Dios. Por eso el Hijo de Dios odia el pecado. Porque el pecado es simpatía por las obras malignas de Satanás y menosprecio por la obra de Cristo. Para Juan, solo hay dos tipos de personas a la vista de Dios. Verso 10, mira el versículo 10. Para Juan, solo hay dos tipos de personas a los ojos de Dios. ¿Qué nos dice el verso 10? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Los hijos del diablo están dominados por el pecado. Los hijos del diablo se deleitan en el pecado. Los hijos del diablo no confiesan ni claman por limpieza. Mientras que el Hijo de Dios dirá, miserable de mí, el hijo del diablo dirá, ¿en qué he pecado? ¿Nota la distinción? El Hijo de Dios dice, límpiame, sálvame, que perezco. Tal clamor no hay en los hijos del diablo. Entonces, amados míos,
Si Cristo apareció para quitar tus pecados, es una locura que sigas deleitándote en el pecado. Si Cristo apareció para quitar tus pecados, es una locura, es una maldad suprema, es una rebelión cósmica. Usando las palabras de Jonathan Edwards, que tú sigas deleitándote en el pecado. ¿Cómo termina la historia? Muchos, escuche bien por favor, muchos hijos del diablo en el gran día del juicio se pararán y dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros. Muchos hijos del diablo en ese gran día del juicio dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas. ¿Qué les dirá Jesús? Apártate de mí, no te conozco. ¿Lo comprende? Mientras que ellos decían conocer a Jesús, nunca tuvieron a Jesús como Señor y Salvador. Jesús les dirá: no los conozco. Pero si tú te has aferrado a Cristo como Señor, Salvador, Redentor, a Cristo como tu limpieza, a Cristo como tu única justicia, a Cristo como el más hermoso de los hijos de los hombres, que está lleno de gracia para ti, yo te digo, en el nombre del Señor, que en ese día, en ese bendito día, se te dirá: venid, benditos de mi Padre. Te dirán: te conozco. Te conozco porque yo soy tu profeta que te revelé el Evangelio. Yo te conozco porque yo soy tu rey que te liberé de mi vida y derroté y quité todos tus pecados. Te conozco. Te conozco. Te conozco porque yo no ceso día y noche de interceder por ti. Te conozco porque tu nombre está grabado en mi corazón. Te conozco porque tú estás grabado en la palma de mis manos. Te conozco porque derramé mi sangre para limpiarte. Te conozco porque odias tanto el pecado como yo. Ven, bendito de mi Padre. Entra el gozo de tu Señor. ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? Si Dios es tu Padre, odia el pecado, lucha contra el pecado y derrama tu corazón en esta mañana. Oremos al Señor.